tenemos a nuestro próximo ponente, Sergio Gordillo, de Improven. Nos falta un player, los virtuosos del cambio, ¿no? Es decir, la industria 4.0, me permito hacer una pequeña cita. Hay un profesor de la Universidad de Rotterdam, que se llama Peter Troxler, que dice que las revoluciones industriales, a diferencia de las políticas, reaprovechan todo de las revoluciones anteriores. Es decir, en las políticas no queda títere con cabeza y en las industriales todo se reaprovecha. De hecho, la máquina de vapor, que era la pieza fundamental de la primera, pues está hoy en día en plena forma, porque es la máquina que produce la energía eléctrica de las centrales térmicas y nucleares en el mundo. En cuanto a la idea del reaprovechamiento, cuando antes hablamos del movimiento maker, pues empieza en la segunda revolución, ¿no? Con la revista Popular Mechanics. Luego, en los años 80, bueno, yo creo que bastantes aquí recordaremos que en los kioscos, pues la mitad de las revistas que estaban expuestas eran revistas de informática, el PC World, el PC Magazine, o sea que en proporción la mitad de la población debería dedicarse a la informática, ¿no? Un poco el movimiento maker de la informática. Y ahora estamos en el ciberfísico, ¿no? La revolución de los Arduino, las Raspberry, las impresoras 3D, es decir, que se van reproduciendo, ¿no? Estos ciclos. Esto lo comentaba porque los escenarios, aunque las revoluciones se vayan absorbiendo, pues aparecen grandes tensiones, ¿no? Y, digamos, vectores de cambio, ¿no? Entonces, paso la palabra a Improven, que nos va a explicar la visión del fascinante mundo del cambio, ¿eh? Muchas gracias. Y muchas gracias a ti por la entrada y por la oportunidad de participar en la mesa y al Colegio de Ingenieros. Yo diría que siempre digo que soy y fui ingeniero industrial. Yo creo que esa versión un poco de ingeniero, comercial, marketingiano, financiero, humanista. Al final que creo que cada vez o eres un polifacético o es imposible de alguna forma sobrevivir en este mundo. Y con esta digamos, percepción, con la experiencia que llevamos trabajando más de 15 años en proceso de transformación empresarial, en función de lo que la empresa mediana industrial, en un principio valenciana, pero luego a nivel ya nacional, pues cómo ha tenido que ir adecuándose al entorno, ¿no? Precrisis, crisis y postcrisis, o igual realidad actual, ¿no? Que es lo que consta, ¿no? Entonces, a partir de aquí, como estuve viendo las presentaciones que se hicieron en otras sesiones, en Barcelona o tal, pues quise de alguna forma no entrar tanto en la parte puramente más técnica, porque entendía que en la mesa habría gente que, por supuesto, hablaría al respecto y con mejor detalle que yo, pero sí qué implicaciones va a suponer todos estos elementos nuevos en las empresas, ¿no? Entendiendo la empresa como, digamos, la mejor respuesta que el ser humano ha sido capaz para unificar voluntades, unificar personas, siendo capaz de colaborar entre ellas para responder a una necesidad del mercado. Al final no deja de ser, la empresa es esa aglutinación de organización de personas, de recursos que unidos responden a una necesidad concreta del mercado, ¿no? Entonces, a partir de aquí, y por generar un poquito de debate después, o por romper un poco planteamientos de ojo, porque creo que en esta imagen podemos ver elementos que creo que si aplicásemos el concepto de industria 4.0 o conceptos de revoluciones industriales, el que tenía un carro con caballos nunca se le ocurriría con lo que conocía hacer un coche. Intentaría plantearse cómo hacer un coche, un coche de caballos que corriera más rápido, que el carro pesase lo menos posible, que usase nuevas fibras, pero finalmente el coche daría, o el carro daría lo que daría, ¿no? Y yo diría más en sentido, yo únicamente hablando de un coche con 10 millones de líneas o un año de programación, sino en qué medida yo como usuario finalmente ya no me planteo el querer un coche, sino la movilidad, y cómo aparecen nuevos modelos de negocio que responden a la necesidad de las personas de moverse, y cómo compañías como General Motors compran la competencia de Uber en Estados Unidos, entendiendo que en el futuro no es tan importante el fabricar un coche que tú quieras comprar, sino facilitar la movilidad de las personas en los entornos, ¿no? Y que ese usuario pueda hacer uso del vehículo y del tipo de vehículo conforme le haga falta y cuando le haga falta. Eso es una transformación absoluta de lo que es el concepto de movilidad, y que es difícil que yo como empresa, trabajando con mis caballos y mis carros de madera, pueda llegar a entender esa transformación y en qué medida puedo tener peligro de estar aplicando estos nuevos conceptos para mejorar lo que estoy haciendo cuando esto va de otra cosa, ¿no? Y si hablamos de lo que sería luz, o para leer un libro, ¿no? O el conocimiento, ¿no?
cómo de alguna forma yo puedo tener la mejor fábrica de velas y aplicar la mejor tecnología 4.0 para ser lo más productivo, eficiente, óptimo en recursos adecuados, pero finalmente entender que se llama Luz Eléctrica o Edison, que da una solución distinta a con una tecnología a esa necesidad, ¿no? Entonces, lo que quiero transmitir con esto es, ojo con quedarnos que el concepto de Industria 4.0 es un elemento que va a mejorar lo que estamos haciendo, sino que estamos en un proceso absolutamente de transformación de nuevas soluciones a lo que las personas necesitan, y que eso va a poner, digamos, en muchos riesgos lo que son los modelos tradicionales actuales que concebimos, ¿no? Y qué decir de Kodak, o qué decir de los videoclubs, o qué decir de las agencias de viaje hace 10 años. El modelo de agencias de viajes es absolutamente y radicalmente distinto del que había hace solo 10 años, y nuestras formas de acceder a la hora de conseguir un billete de avión o un billete de hotel, la forma de adquirir esos bienes ha cambiado radicalmente, ¿no? Con lo cual, ojo en quedarnos en cómo aplicar la tecnología para mejorar mi modelo de negocio actual, porque seguramente me quedaré siendo la fábrica de velas más ordenada del cementerio, pero los clientes estarán comprando otro tipo de soluciones para sus necesidades, ¿no? Porque quería también transmitir, porque es bastante fácil que entremos en el planteamiento único de aplicar estas nuevas tecnologías para mejorar lo que hacemos, ¿no? Creo que estamos en una situación de que eso solamente es necesario, pero entramos en una dinámica de replantearnos si lo que hacemos es lo adecuado para lo que el cliente necesita, ¿no? A partir de aquí, ¿qué es lo que es la primera respuesta ante esta situación? Complejidad, ¿no? Cuando tengo la fábrica de velas y estoy planteándome cómo ser más eficiente y más productivo y vender más al mercado, lo que primero que ocurre con todas las compañías es meter complejidad. Más gamas, más referencias, más unidades, lotes más pequeños, ¿no? Un poco respondiendo a estas necesidades de segmentación del mercado, ¿no? Este planteamiento de cada cliente requiere su necesidad, tiene su producto, y va metiendo cada vez más complejidad al sistema, buscando ese equilibrio entre eficiencia y control de la complejidad, hasta límites de alguna forma que casi pueden llevarnos a la locura en el día a día del ingeniero, en el día a día de la fábrica, y siendo capaz de responder a los retos que los de marketing dicen que hay que ser capaces de hacer, ¿no? Y que en fábrica los de producción van como locos siendo capaces de manejar para encima ganar dinero, pasando del centro de costes al centro de rentabilidad, y que toda esta complejidad somos capaces de sobrevivir, ¿no? Pero esa es la respuesta inicial que tenemos. Meter más complejidad, hacer el coche inicialmente de madera con más detalles, con más colores, con más formatos, pero no es lo que quiere el mercado. A partir de aquí, ¿qué nos depara el futuro, no? Pues ese proceso un poco de necesidad de transformarnos empresarialmente, ¿no? Necesidad de transformar la empresa industrial para ser capaz de ser sostenible en el tiempo, ¿no? ¿Y con qué planteamiento? También yo diría, pues bueno, de que más allá que sea la primera, la segunda, la cuarta o la 15ª transformación, revolución, ¿qué más da? Lo que sí que va es que es más rápida que las anteriores. Lo que sí más da es que la velocidad a la cual esto está ocurriendo es exponencialmente más rápida que las anteriores. ¿Eso que está dando? Datos empíricos. La vida media de las empresas en los últimos 60 años, en los últimos de los años 80, es que no veo bien, sí, 60 a día de hoy, se ha reducido de 60 años a 20 años. Una tercera parte. El modelo de negocio vive una tercera parte lo que vivía hace 60 años. Con lo cual reafirmo el mensaje que decía inicialmente. Ojo, la tecnología va a ser absolutamente imprescindible para sobrevivir, pero no con el actual modelo de negocio que tenemos, no con el actual modelo industrial, no con el actual modelo organizativo que está en vigor, con el que hoy estamos trabajando y estamos siendo capaces de suministrar nuestros productos y servicios al mercado. Entonces, va a hacer falta que apliquemos tecnología, por supuesto, para sobrevivir, pero seguramente replanteándonos cómo estamos trabajando y cuál es el modelo de negocio, porque la realidad así lo dice, ¿no? ¿Cómo desde nuestra experiencia en Improven y como, digamos, ayudando a compañías en transformación? Muchas veces te ocurre, y ya diría también como ingeniero, que inicialmente te centras más en el cómo, ¿no? O sea, esto que estoy haciendo, ¿cómo lo mejoro? Esto que estoy haciendo, ¿cómo lo hago más eficiente? Esto que lo estoy haciendo, ¿cómo lo hago más flexible, ¿no? Y no tanto en el para qué estoy haciendo esto, o en qué medida existen otras alternativas de hacer ese cómo, y por lo tanto tienes que pararte y plantearte no solamente cómo la tecnología aplicarla para mejorar el cómo, sino en qué medida ese cómo es lo que tiene sentido seguir haciendo, ¿no? Aquí hablo muchas veces de las leyes de la gravedad y la inercia, el hierro, ¿no? Y que quizá como ingenieros muchas veces puede ocurrir que esa situación de unos costes estructurales fuertes, unas inversiones anteriores fuertes, unas naves, una maquinaria, supone unas grandes amortizaciones, una real dificultad para entender
que toda esa inercia como masa que tengo en una empresa industrial es difícil que sea transformable y cambiar, y en qué medida eso me hace que me tengo que centrar en cómo mejoro yo o cuánto tengo que vender para pagar la máquina que tengo detrás, cuánto tengo que vender para pagar la fábrica que tengo detrás, y por lo tanto cómo planteo meter tecnología para este modelo de negocio, hacerlo lo más eficiente y sostenible en el tiempo, ¿no? Y no tanto olvidarnos de ese cliente, no quiere un coche, quiere moverse. Y si quiere moverse y no quiere un coche, quizás no es tan importante que le venda un coche, sino que entienda qué soluciones de movilidad le puedo estar dando y cómo mi modelo de negocio se encuentra la falta que fabrique coches, pero el modelo comercial sea distinto, ¿no? Eso va generando que nos vayamos desacoplando de lo que quiere el negocio, de lo que es el modelo, y que vayamos poniendo el resultado en peligro y por lo tanto quizá la viabilidad o la sostenibilidad de la compañía, ¿no? Entonces la tecnología está al alcance de todos. Es una obligación para sobrevivir. ¿Y por qué? No se puede no ser eficiente, absolutamente. Hay que ser eficiente, hay que ser flexible, hay que permitir de alguna forma tener el producto en tiempo y forma que el cliente quiere, a los mínimos costes posibles y la máxima flexibilidad posible. Pero diría, ¿solo? ¿Es suficiente con ser eficiente? ¿Es suficiente con ser, digamos, solamente flexible? Yo diría en este caso, como paradigmas o como consecuencias de todo este modelo, la percepción que vamos teniendo, que voy teniendo en el día a día, es que desaparece la cadena de suministro. Planteamos una cadena de suministro lineal, de pasos en secuencia, aprovisionamiento, compilación de materiales, aprovisionamiento, fabricación, logística, distribución, punto de venta, y todo ese paradigma nos lo han explicado en las escuelas de negocio, en las escuelas de ingeniería, ese modelo que hemos vivido cuando éramos pequeños, de esa linealidad, ¿vale? Y esa linealidad estamos a tomar conciencia de que no es tal así, en el cual pasamos a ser una red que está desintermediada, una red en la cual el consumidor puede producir, como los makers, pasando a ser prosumer, en el cual el fabricante puede contratar con el cliente finalmente, en el cual yo como fabricante de materia prima puedo desarrollar un desarrollo en 3D para que alguien se lo fabrique, en el cual yo estoy trabajando hoy con la fábrica, pero trabajo con otro proveedor mañana. Es una red en la cual todo está interconectado a través de sensores, de automatización, de datos, y como elemento estamos dentro de esa grandísima red, no lineal. Con lo cual los intermediarios que no aporten valor en esta cadena, en esta red, desaparecerán. ¿Eso nos lleva? A que todo lo que sea digitalizable será digitalizable. Eso va a suponer que estas redes, para que existan, por supuesto, haya unos estándares, unas normas que permitan que esa red tenga un lenguaje común, y que para participar en ese club tengas que ser capaz de adecuarte a esas normativas de pertenecer a ese club. Y eso, de alguna forma, con esa automatización, ¿dónde nos va a llevar? De alguna forma, cuando yo veo la cuenta de resultados de la compañía, si hablamos de la desaparición de la mano de obra directa, con lo cual finalmente tenemos básicamente mano de obra indirecta, ¿o en qué medida que más da? Porque hablábamos antes de desde el diseño a la fabricación, todo transversal, end-to-end, será una mano de obra, digamos, en la cual tendrá que estar aportando otro tipo de capacidades, en los cuales ya no hablamos del concepto taylorista, de yo defino lo que hay que hacer, los demás lo ejecutan, y con métodos y tiempos planteo la productividad de las personas, sino que tiene esa mano de obra cualificada, que tiene que estar end-to-end, va a tener que estar trabajando, colaborando, comunicándose, y otro tipo de gestión del talento, gestión de las personas, para que sean capaces de trabajar, compartir y colaborar en esta gran red, en la cual puede que hoy esté trabajando con ellos 4 y mañana con otros 4, con otros idiomas y con otras culturas, en un entorno absolutamente dinámico. Mi hijo no va a trabajar en una compañía, solamente no va a trabajar en 5, estará en 25, 30, 40 proyectos empresariales a lo largo de toda su vida, si realmente quiere estar siendo capaz de ser útil al mercado. Esa es la realidad que entiendo que va a ocurrir con la empresa y con el modelo industrial que deriva, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿De dónde viene el crecimiento? El crecimiento no viene de hacer las cosas mejor, el crecimiento no viene de hacer las velas más eficientemente, con menos mermas y más productivas. El crecimiento viene de entrar en nuevos mercados, nuevos clientes, nuevos segmentos, nuevos productos, de plantearnos hacer las cosas de forma distinta. Eso supone salir de la zona de confort. El 70, el 80, el 90% del crecimiento viene de ahí. Con lo cual tenemos que ser capaces de romper barreras internas, romper axiomas, romper paradigmas y colaborar entre nosotros y colaborar con el exterior en redes abiertas, en las cuales yo tengo que identificar qué aporto a esa red y en qué medida colaboro con esa red. ¿Eso qué supone? Un modelo de gestión empresarial ágil, en el cual tengo que estar permanentemente monitorizando el entorno, qué está pasando en mi entorno, tanto en mi cliente, en otros sectores, en otros canales, un cliente cada vez más influenciado está por otros sectores en su toma de decisiones a la hora de comprar. ¿En qué medida somos conscientes de que cuando yo compro un billete de avión, un disco de música, mis hábitos de compra van cambiando? ¿Cómo va ese cambio de hábito a afectar a mi industria, ¿no? ¿En qué medida hay que estar sistemáticamente monitorizando el entorno
y que no sea una situación de que dependa del empresario, el listo, que él sea capaz él solo de entender qué pasa para a partir de aquí decir qué hay que hacer. Es el sistema, la organización la que tiene que sistematizar el conocimiento del entorno para detectar de forma ágil qué es lo que puede hacer, de alguna forma dónde hay oportunidades, para elegir, porque tenemos recursos escasos, dónde focalizar los recursos escasos, en qué mercados, en qué clientes, con qué productos, para en eso ser eficiente con tecnología, a la par que flexible para volver a cambiar permanentemente. Y ser capaz en este caso, dentro de lo que sería esta matriz, digamos con dos ejes principales, el tiempo y el conocimiento. Digamos que el eje bajo a la izquierda, el cuadrante de bajo a la izquierda sería lo que sé y es hoy. Seguro que tengo que trabajar en mejora continua, en eficiencia, y seguramente con las tecnologías podré ser, como por la derecha del todo, reducir tiempos de entrega, reducción de costes, mejorar uso de activos, mejorar sistema de control, información en tiempo real. Por supuesto que tengo que hacerlo, pero tengo que ir evolucionando hacia ese mañana, como decíamos hace un momento, no es mañana, es hoy, incluso ya es ayer, en el cual tengo que ir viendo qué nuevas soluciones puedo estar aportando al cliente, en qué medida mi cliente ya no está queriendo comprar un coche, sino que quiere una movilidad, en qué medida puedo ir cubriendo otras zonas geográficas. El otro día leí hace un documento que a nivel de exportación internacional las tasas de crecimiento de las pymes está siendo mucho más grande que las tasas de crecimiento de las multinacionales. ¿Por qué? Porque se les está abriendo a través de nuevos canales, nuevos mercados, pudiendo de alguna forma crecer más rápidamente. ¿Y en qué medida de alguna forma tengo la capacidad de eliminar intermediarios? ¿En qué medida como fabricante puedo dirigirme a un cliente final para que él pueda imprimir en su casa el producto que está consumiendo en el momento que quiera? Mi hijo ya no quiere comprar los juguetes en casa, quiere una impresora 3D para fabricarse sus juguetes en casa. ¿En qué medida yo como fabricante de juguetes me cambia el paradigma de lo que tengo que ofrecerle? No siendo más eficiente fabricando los juegos de plástico electrónico, sino planteando que él sea capaz, con su Oceto Maker, con 12 años, fabricarse su juguete en su casa en tiempo real, ¿no? ¿Y en qué medida esto va permitiendo, a través de la industria 4.0, desarrollo de nuevos modos de negocio y desarrollo de nuevos negocios? ¿Y en qué medida esos nuevos negocios pueden hacer que coexistan o cohabitan con un negocio tradicional? Pero si estoy despierto, estoy atento, me puede permitir desarrollar nuevos negocios. En ese sentido, con este planteamiento de dentro a afuera, o de abajo arriba, o de arriba abajo, yo pondría encima de la mesa en qué medida tenemos que aproximarnos como empresas industriales al mundo de startup, al mundo de emprendimiento, porque al final la startup no deja de ser una prueba empírica de que hay alguien que está siendo capaz de, usando tecnologías, nuevos conceptos, nuevos usos, para poner en marcha un nuevo proyecto. ¿Y en qué medida ese nuevo proyecto me puede servir a mí como empresa industrial en un proceso de inspiración para acelerar mi proceso de cambio? ¿Y en qué medida acercarme a ello para entenderlo, para incorporarlo, o por qué no, siendo Walmart, ser capaz de crear Amazon? Si soy Walmart, debo crear Amazon. No puedo ser que esté negándome esa realidad, defendiéndome de esa realidad y siendo un tercero el que se come el pescado. Es un poco mi planteamiento, un poco la situación de que quería compartir con vosotros, porque esta transformación digital supone una nueva ola que va a toda leche, o nos subimos, y en subirnos es una situación de inestabilidad, es un entorno en el cual hay que estar acostumbrándose a vivir en la incertidumbre, en la absoluta cambio, dinámica, en la cual lo que hoy estoy haciendo, mañana quizás deja de tener sentido, constantemente reaprendiendo, con lo que supone de eliminar hábitos, eliminar axiomas y un entorno absolutamente mucho más dinámico y cambiante. Es un poco nuestra percepción. Sí que es verdad que en 10 minutos tengo que ser un poquito más alarmista, pero prefiero serlo para que la gente, los empresarios, las empresas tomen conciencia de hacia dónde vamos, para que aceleren su proceso de cambio y transformación y no tengan finalmente la empresa o la fábrica de velas más productiva del mundo cuando empieza a haber otras soluciones alternativas para poder ser capaz de suministrar a ese cliente que quiere una calidad de luz, una calidad de vida en su casa, hacerlo. Independientemente que se siga fabricando velas con otras características y se seguirán existiendo, como decíamos anteriormente, modelos que van siendo aditivos, pero seguramente no caben tantas fábricas de vela como cabrían hace 150 años y con esta vocación de cambio, transformación y de entorno dinámico es el que poco quería transmitir con esta foto un poco más fresca de lo que nos espera. Esa es mi percepción, el poco que quería compartir, y no tratando en la parte técnica, que la mesa lo ha tratado perfectamente, sino qué impacto va a suponer esto en la empresa industrial y en la transformación de los modelos de negocio que hay detrás de ellos y en las personas en qué medida somos capaces de subirnos a este carro. Gracias, espero haber sido capaz de respetar los tiempos. Muy bien, gracias Sergio. Gracias a los...